Hola, hola, mi gente turca adorada. ¿Cómo están hoy? Yo estoy aquí súper emocionada, lista para un nuevo chismecito, pero esta vez, uno bien jugoso sobre uno de los galanes más codiciados de Turquía, Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Serkan Bolat que nos robó el corazón en Love is in the Air. En el vídeo de hoy, vamos a explorar un poquito más a fondo la carrera de Kerem, esos papeles que siempre soñó con interpretar, las decisiones que tomó, y por supuesto, no podemos evitar tocar el tema. Ander Cel. ¿Celos? ¿Drama? ¿O solo rumores? Prepárense porque vamos a desentrañar algunos secretos y curiosidades que seguro no conocían. Y créanme, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Pero antes de empezar con este festín de información, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo porque aquí tenemos chismecitos, análisis, y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo de las series turcas. Y denle like a este vídeo si les gusta el contenido. Me ayudarían un montón. Ahora sí, vamos al grano. Todos conocemos a Kerem Bürsin por su carisma y talento, pero pocos saben lo ambicioso que ha sido en su carrera. No se conforma con cualquier papel. De hecho, se rumorea que es bastante exigente a la hora de elegir sus proyectos. Y no lo culpo, miren qué talento tiene. Pero, ¿qué tipo de papeles son los que realmente le llaman la atención? Vamos a profundizar en esto porque la respuesta es mucho más compleja de lo que parece. No se trata solo de papeles buenos o malos, sino de la oportunidad de desafiarse a sí mismo y explorar nuevas facetas de su arte. Uno de los papeles que se sabe que Kerem siempre ha anhelado es el de un personaje histórico complejo, un líder carismático con una historia de vida llena de altibajos. Algo así como un sultán otomano con dilemas morales profundos o un revolucionario luchando por la libertad de su pueblo. De hecho, se dice que estudió a fondo varios personajes históricos turcos esperando la oportunidad perfecta. Investigó la vida de figuras como Fatih Sultan Mehmet y Mustafa Kemal Atatürk, buscando inspiración y comprendiendo la complejidad de estos personajes históricos. Esta dedicación al detalle demuestra su compromiso con la actuación y su deseo de dar vida a personajes que realmente representen algo significativo. La verdad es que Kerem tiene un perfil que encaja muy bien en ese tipo de roles. Con su altura, su mirada intensa y su presencia escénica, podría interpretar a un personaje de época a la perfección. Imagínense a Kerem como Mehmet el Conquistador, o como un guerrero luchando contra el Imperio Bizantino. Sería épico. Podríamos ver a Kerem dominando la pantalla, transmitiendo la fuerza y la vulnerabilidad de un líder en tiempos turbulentos. La profundidad de su mirada, combinada con su porte imponente, lo convertirían en un sultán o un general inolvidable. Otro tipo de papel que le interesa mucho es el de un personaje oscuro y atormentado, un antihéroe con un pasado turbulento y una lucha interna constante. Algo así como un detective con problemas de adicción, o un criminal con un corazón de oro. Este tipo de personajes le permitirían explorar su lado más dramático y mostrar una faceta diferente de su talento. Él busca roles que lo desafíen a ir más allá de la superficie, a conectar con la complejidad de la psique humana y a transmitir emociones profundas y contradictorias. De hecho, en la serie Immortals, donde interpreta a un vampiro, pudimos ver un poco de esa oscuridad que Kerem puede transmitir. Aunque la serie no tuvo el éxito que se esperaba, fue una oportunidad para que mostrara un lado más serio y misterioso. Immortals le permitió experimentar con un personaje que era moralmente ambiguo, que luchaba contra sus propios demonios internos y que se movía en un mundo de sombras y secretos. A pesar de la recepción mixta de la serie, muchos críticos elogiaron la actuación de Bürsin, destacando su capacidad para dar vida a un personaje complejo y perturbador. Ahora hablemos de la famosa serie Love is in the Air. Si bien le dio fama mundial y lo consolidó como un galán de telenovela, se dice que al principio Kerem tenía sus dudas sobre el papel de Serkan Bolat. No es que no le gustara la serie, pero sentía que el personaje era un poco estereotípico y que no le permitía explotar todo su potencial actoral. Él veía el potencial de Serkan, pero también reconocía que el personaje necesitaba ser desarrollado y enriquecido para evitar caer en clichés. Sin embargo, aceptó el papel y bueno, el resto es historia. La química con Ander Cel fue innegable y la serie se convirtió en un fenómeno global. Pero, ¿cómo afectó el éxito de Love is in the Air a la carrera de Kerem? ¿Lo encasilló en el papel de galán romántico? ¿O le abrió las puertas a nuevos proyectos?
Esta es una pregunta importante porque el éxito puede ser un arma de doble filo en la industria del entretenimiento. Pues la verdad es que un poco de ambas. Por un lado, el éxito de la serie le dio muchísima visibilidad y le permitió llegar a un público más amplio. Pero por otro lado, también lo encasilló un poco en el papel de galán, lo que pudo haber dificultado su búsqueda de papeles más desafiantes y complejos. Después de Love is in the Air, Kerem tuvo que trabajar aún más duro para demostrar que era capaz de hacer mucho más que solo interpretar al chico guapo y encantador. Ahora, entremos en el terreno pantanoso. Hande Erçel. La relación entre Kerem y Hande fue un tema de discusión constante durante y después de Love is in the Air. Todos querían saber si el romance en la pantalla se había trasladado a la vida real. Y efectivamente así fue. La química entre ellos era tan palpable que era difícil creer que no existiera nada más que amistad. Kerem y Hande confirmaron su relación poco después del estreno de la serie y se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Pero como suele suceder en estos casos, la relación no duró para siempre. Después de un tiempo anunciaron su separación, dejando a muchos fans con el corazón roto. La noticia de su ruptura fue un shock para muchos, especialmente para aquellos que habían invertido emocionalmente en su relación. Y aquí es donde entran los rumores sobre los celos. Se dice que Hande sentía un poco de celos de la atención que recibía Kerem, especialmente por parte de otras actrices. También se rumorea que Hande no estaba muy contenta con algunas de las decisiones profesionales de Kerem, ya que sentía que no priorizaba la relación. Estas son solo especulaciones, por supuesto, pero la presión de estar en el ojo público puede ser increíblemente difícil de manejar. Pero, ¿qué tan ciertos son estos rumores? Pues la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Kerem ni Hande han hablado abiertamente sobre las razones de su separación, así que todo son especulaciones. Es posible que nunca sepamos la verdad detrás de su ruptura, y tal vez sea mejor así. Sin embargo, es innegable que la fama y la presión mediática pueden afectar las relaciones de pareja, especialmente cuando ambas personas son figuras públicas. Es difícil mantener una relación normal cuando estás constantemente en el ojo público y cuando cada uno de tus movimientos es analizado y criticado. La falta de privacidad, los horarios exigentes y la constante atención de los medios pueden ejercer una presión enorme sobre cualquier relación. Más allá de los rumores y especulaciones, lo cierto es que Kerem Bürsin es un actor talentoso y ambicioso que siempre está buscando nuevos desafíos. Y estoy segura de que lo seguiremos viendo en muchos proyectos interesantes en el futuro. Su dedicación a su oficio y su deseo de explorar nuevos horizontes lo convierten en una figura fascinante y prometedora en la industria del entretenimiento. Ahora hablemos de algunas otras series turcas que podrían haber encajado con los anhelos de Kerem, papeles que tal vez le habrían interesado. Vamos a explorar algunas opciones que podrían haberle permitido mostrar su versatilidad y talento. Pensemos en Ethel. Esta serie, un remake de El Conde de Montecristo, tiene un protagonista atormentado por la traición y buscando venganza. El personaje de Ethel Bayraktar es complejo, oscuro y requiere un actor con la capacidad de transmitir una amplia gama de emociones. Kerem podría haber hecho un trabajo increíble interpretando a Ethel, mostrando tanto su vulnerabilidad como su determinación. La serie tiene acción, drama y romance, elementos que Kerem ha demostrado que puede manejar muy bien. La intensidad emocional de Ethel y su lucha por la justicia habrían sido un terreno fértil para que Kerem explorara su lado más dramático. Otra serie que podría haber sido una buena opción para Kerem es Suskunlar. La serie trata sobre un grupo de amigos que son víctimas de abuso infantil y que años después se reúnen para buscar justicia. Es una historia intensa, dramática y con personajes muy complejos. El personaje principal, Bilal, es un hombre atormentado por su pasado y con una gran necesidad de venganza. Es un papel que requeriría un actor con la capacidad de mostrar la oscuridad y el dolor que el personaje lleva dentro. Kerem podría haber aprovechado al máximo la oportunidad de interpretar un personaje tan desafiante. El tema del abuso infantil es un tema delicado y difícil, pero la capacidad de Kerem para transmitir emociones auténticas lo habría convertido en la elección perfecta para este papel. Ahora, pensando en algo completamente diferente, podríamos imaginar a Kerem en Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica centrada en la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano, es un drama de época con mucha acción, aventura y romance. Si Kerem busca ese papel histórico que siempre ha deseado,
esta serie podría haber sido una excelente opción. Interpretar a un guerrero valiente y carismático con una fuerte convicción y un gran sentido del honor le permitiría mostrar una faceta diferente de su talento. La combinación de acción, drama y romance en Dirilis, Ertuğrul, habría sido una gran oportunidad para que Kerem demostrara su versatilidad como actor. Finalmente, una serie más moderna, pero con un toque oscuro, podría ser Çukur. Esta serie trata sobre una familia mafiosa que controla un barrio peligroso de Estambul. El personaje principal, Yamak, es un hombre que ha abandonado su familia y su pasado criminal, pero que se ve obligado a regresar para proteger a su barrio. Es un personaje complejo con una lucha interna constante entre su deseo de vivir una vida normal y su lealtad a su familia. Kerem podría haber aportado su carisma y talento a este papel, creando un personaje inolvidable. La complejidad moral de Yamak y su lucha por proteger a su familia habrían sido un desafío interesante para Kerem, que habría podido explorar su lado más oscuro y atormentado. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este chismecito turco. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la carrera de Kerem Bürsin, sus ambiciones, sus relaciones amorosas y los papeles que siempre ha soñado con interpretar. Hemos visto que Kerem es un actor talentoso y ambicioso que no se conforma con cualquier cosa. Siempre está buscando nuevos desafíos y personajes que le permitan explotar todo su potencial actoral. También hemos hablado de su relación con Hande Erçel y los rumores sobre los celos que pudieron haber afectado su relación. Pero al final del día, lo importante es que Kerem y Hande siguen adelante con sus vidas y sus carreras. Y nosotros como fans seguiremos disfrutando de su talento y apoyándolos en sus nuevos proyectos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Creen que Kerem es un actor exigente? ¿Qué tipo de papeles les gustaría verlo interpretar en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Besos turcos.